Buenas noches, vamos a revisar todo un resumen de las variables que tenemos que evaluar para controlar el modelo estructural de análisis final del edificio, ¿sí? Con estas comprobaciones nos harían falta solamente 2 o 3 más que haremos el tercer corte para la evaluación final. Pero por lo pronto centrarme en las evaluaciones del corte 1 prácticamente y pues replantearlo ahora en el corte 2. Entonces tendremos esta estructura que está acá. Vamos a suponer que la estructura nada más tiene 2 niveles, ¿sí? Y que aquí está la escalera, que en estos momentos pues tiene que tener una masa, entonces voy a asignarle una masa acá. Por acá hay un hueco y por acá hay otros huecos externos que hacen una figura bastante irregular, ¿sí? Y que dentro de las evaluaciones de la estructura pues tendremos que tener en cuenta, ¿ok? Bueno, inicialmente las cargas evaluadas para la estructura vamos a tomar como estas que están acá, pueden ser evaluadas por zonas, pero voy a tomar estas como cargas uniformes. Una práctica poco común y poco confiable sería tomar las cargas más grandes de la estructura, ¿sí? En este caso voy a coger la más grande solamente para las muertas, que sí es una práctica muy común, pero las vivas vamos a tomar algunas de 5, que en el caso de voladizo y de cubierta, y otras de 1.8. ¿Okay? Tendremos varias combinaciones de cargas que afrontar en el modelo. Se arma el modelo, se crean los frames, se crean las estructuras completas, se crean los shells y este sería el modelo tridimensional que tendríamos que evaluar. No nos vamos a ocupar del modelamiento porque es algo muy sencillo, pero tienen que tener cuidado a la hora de dibujar cada uno de los elementos, que no se repliquen, que no hayan espacios. ¿Qué es lo que deben hacer de primero? Cuando ya tengan el modelo dibujado, con sus placas, con sus vigas, con sus columnas, ¿sí? Y asignar las secciones transversales, como voy a mostrar acá, donde se ven claramente las vigas y las columnas asignadas. Y también se tiene que ver la sección transversal de la placa, en este caso una placa aligerada de 350 milímetros, ¿sí? Todas estas dimensiones son en base a los cálculos matemáticos. Entonces aquí se hizo un predimensionamiento con las tablas C95, se planteó unas luces en voladizo simple y con un extremo continuo, se planteó una losa que no necesitaba calcular deflexiones y por lo tanto pues luego se le aplicaron las cargas. Las cargas gravitacionales son muy importantes para desarrollar el corte 2, pero para finalizar el modelo necesito evaluar las cargas sísmicas. Para ello empiezo a evaluar la fuerza horizontal equivalente y varios parámetros del espectro que teníamos inicialmente. Entonces vamos a basarnos en estas características de la estructura. Esto es la sísmica alta y varias de las variables que aportan para este modelo, ¿sí? Entrando en reseña, aplicamos las cargas en la losa. Entonces lo que tendremos que hacer es seleccionar la losa de todo el piso y le damos a asignar shell loads uniform y buscamos qué carga quiero aplicar. Esa carga muerta la voy a escribir acá, 7.35, y la aplicamos, ¿sí? Le doy apply. Voy a mostrar las cargas que tengo en estos momentos. Entonces aquí se puede ver para todos los niveles la carga muerta 735, la voy a mostrar por acá, 735, 734, lo mismo. La carga viva, pueden ver que acá hay 1.8 y que acá hay 5 en los balcones, y acá no está la carga viva porque tenemos que asignar la carga viva de cubierta, ¿sí? Con el mismo botón de assign. Entonces esos serían los primeros pasos, masas y cargas. Van a revisar la página oficial de estructura SUSTA y van a encontrar que las primeras dos cosas que tenemos que hacer es verificar la masa. Entonces vamos a correr el modelo. Y pueden ver la estructura deformada, ¿sí? En esa estructura deformada se ve claramente cómo está asignada la carga muerta y qué tipo de desplazamiento se presenta. Voy a irme a Display, Show Tables y voy a mostrar las reacciones en Results, Reactions, Base Reaction y le doy OK. Aquí se puede ver claramente que la carga muerta está generando 962 kN de reacción
y que el peso propio, que es una creación de carga, es 384. ¿Cómo diferencio estos dos? Cuando hice define load pattern, aquí creo una carga de peso muerto que le asigno el self weight multiplier de 0 y una carga de self weight de 1. Esto está teniendo en cuenta el peso de los elementos y esto no. ¿Qué elemento estoy teniendo en cuenta con este 384? Vamos a las secciones transversales. En las vigas le doy modificar y podemos encontrar que hay un material de 21 megapascales, ¿sí? Y luego si le doy ya la sección de la placa, que está aligerada, hay un material que se llama 21 megapascales sin peso propio. Esos materiales me voy acá a define frame section, perdón, material properties, y aquí hay dos materiales, 21 y 21 megapascales. Sin peso propio esto es 0 y acá sí tiene peso propio. Entonces con esa diferenciación ya sé que la placa no pesa, pero que las vigas y las columnas sí, y eso es lo que está pesando el 384. ¿Okay? Eso hay que hacerlo a mano y verificarlo, ¿sí?, en nuestro modelo. Voy a llamar entonces esto la verificación 1, masas o peso propio. ¿Okay? La verificación 2 es mirar que estas cargas 962 kN sean correspondientes al 7.35 multiplicado por toda esta área, ¿sí? Tantos pisos como haya, entonces sería 7.35 por esta área, y eso me tiene que dar también 962 o aproximadamente 962, ¿sí? En ese análisis mi segunda revisión sería revisar cargas según el título B3 versus el modelo. Es un simple análisis rápido de cargas en donde recuerden que el área debe ser el área bruta, es decir, restarle las secciones de las columnas de las vigas en vistas en planta. ¿Okay? Tercera comprobación, me voy al modelo, le doy Display Deformation o F6 y busco un caso que aquí se llama modo. Le doy a aplicar y me está botando un periodo de 0.63 segundos, es decir, mi edificación aparentemente se está moviendo menos de un segundo, que podríamos decir que es correcto en términos generales, ¿sí? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Sí? Dependiendo de las cosas que vamos a hablar luego. Entonces, con esto estamos diciendo que nuestras variables están por ahora en términos aceptables, ¿sí? Y puedo continuar la siguiente parte de la estructura. Bueno, ya teniendo la edificación modelada, comprobado participación modal, periodos, cargas, irregularidades, fuerza horizontal equivalente y por último derivas, ¿sí? Tendría que mirar entonces que mi estructura esté dentro de los parámetros establecidos, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cumplimiento, yo voy a empezar a crear mis combinaciones de carga asociadas a las viguetas, asociadas al análisis de la estructura, ¿sí? Pero para ello voy a mirar dos opciones de modelo. La primera opción es la opción de placas, en la cual ya le apliqué toda mi carga. Y si yo voy a display y muestro mis reacciones, siempre las reacciones es bueno para mirar y comprobar. Acá tengo una carga muerta de 962 kN de reacción vertical, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo? Voy a crear un nuevo modelo en donde suelto acá y empiezo a eliminar estos elementos, ¿sí? Los borro de la edificación, ¿sí? Los borro y cojo estos elementos que son los elementos frame y los empiezo a crear. ¿Cada cuánto? Cada 80 centímetros o cada 90 o un metro, bueno, lo que hayan definido de placa. Eso pues lo tendremos que tener acá en la evaluación de cargas. Por ejemplo, yo tengo una placa que tiene un ancho de cachetón de 80 centímetros y una separación de 90 centímetros. Entonces, entre ejes debo ubicar mis elementos cada 90 centímetros. Borro todo esto, va a quedar el edificio sin elementos, sin cargas, ¿sí? Lo van a ver. Borro esto, me voy al piso de arriba y hago lo mismo. Y le doy play.
Al darle play otra vez display reacciones y miren que la carga muerta es 0, ¿sí? Es 0 porque no hay elementos a analizar, ¿sí? Recuerden que era 962 kilonewtons, ¿sí? Creo mis viguetas, ¿sí? Empiezo a modelar mis viguetas cada 90 centímetros. La herramienta más importante para esto es seleccionar el elemento y le doy edit frames o replicate y empiezo a copiar los elementos en la dirección X y la dirección Y. Creo mi modelo y en ese modelo tengo mis viguetas, ¿sí? Separadas a una distancia específica, que también va a sufrir deformaciones, se va a ver la estructura completa, ¿sí? Y tengo que tener una sección transversal típica de ellas. Esa sección transversal, vigueta, también tengo que tener en cuenta que se crea una sección sin peso propio, ¿sí? Entonces, soltar acá, define, sections, vigueta, modificar. Como mis cargas están dentro de la estructura, voy acá en 21 megapascales, modifico, le quito el peso. Lo mejor sería crear una copia. Y aquí le coloco 0. Selecciono esto y acá también. Y ok. Y ok. Y corremos el modelo. Haciendo mi carga muerta. Y ya está ahí tratando de evolucionar. ¿Cuál es la diferencia entre este modelo con un modelo normal? Que mi carga muerta va a ser menor, 7.35 por 0.8, y mis otras cargas van a ser multiplicado por 0.8 o por 0.9, acá en este caso por 0.8. Corro el modelo, muestro mis reacciones, y me está dando aproximadamente 1011 kilómetros de reacción. Y hago una relación, con 960 hay un error más o menos del 12%. Es decir que mi modelo está cumpliendo, ¿sí? Debido a ser irregular, pues se van a ver unos cambios. Lo que sí tengo que tener muy en cuenta es que cuando le dé aquí a los elementos, debo seleccionar todas las viguetas y las vigas sísmicas. Entonces voy a assign frame, el candadito, assign frame distribuida, y aquí asigno la carga, pero multiplicado por 0.8. Con eso puedo entonces corroborar con mi modelo de viguetas si está comportándose igual. Es la primera comprobación de cargas. Podemos hacer la comprobación de masa también, nos va a dar similar, y las demás verificaciones de periodo de la estructura. Vuelvo a correr mi modelo. Mi edificación en términos originales daba 0.6 segundos. Voy a ver aquí qué pasa. Y miren que aquí da muy aproximado también 0.7, 0.69 segundos. Esto ya que las viguetas, obviamente, hacer elementos más individuales afectan el periodo de la edificación, ¿sí? Con esto ya tengo mis modelos y compruebo qué está pasando con la estructura, ¿sí? Sin embargo, para poder mirar las viguetas de manera independiente, se recomienda coger estos elementos tipo vigueta, primero los del extremo izquierdo, le vamos a dar assign frame release partial fixity, y se supone que dibuje de izquierda a derecha. Vamos a ver si lo puede hacer. Está. Entonces, en la primera parte de estos elementos vamos a liberarlos de momento, es decir, vamos a suponer que estos son apoyos simples, ¿sí? Lo mismo vamos a hacer para las partes finales. Entonces aquí, acá, parte final, apply. Y se crean estas bolitas que son las articulaciones de la estructura. Acá también me faltó. Estas articulaciones entonces van a representar la vigueta real de la estructura, ¿sí? Es decir, cómo en realidad se comportaría la vigueta. Yo le voy a dar OK, obviamente me faltarían los pisos de arriba. Le doy play. Y acá le voy a dar display
y busco una combinación de carga importante. Aquí tengo ya varias combinaciones de carga, vamos a mostrar esta. Y miren los diagramas de las viguetas y de las vigas generados por las combinaciones de carga, ¿sí? Todos los elementos están tratando de generar unos diagramas, ¿sí? Podemos, digamos, solamente seleccionar una vigueta. Le voy a dar acá Show Select Objects Only y miremos cómo se ve el diagrama, ¿sí? El diagrama de la vigueta pues intenta reducir los momentos de acá porque liberé mi vigueta, ¿sí? Y aquí se generan los momentos más grandes, ¿sí? Este diagrama hay que van a comparar con cálculos con el método de Cross, carga unitaria, cualquier método que ustedes apliquen, ¿sí? Ahora, si no están tan satisfechos con su modelo de vigueta, ¿sí? Vamos a crear otro modelo. Y miren que yo le llamo versión 2, ¿sí? De viguetas, versión 2 sobre viguetas. Y ya tengo todo cargado, ¿no? Voy a eliminar todo esto. Obviamente tendré que tener estos dos tipos, este sí debo tenerla. Entonces tengo 4 tipos de viguetas, ¿sí? Porque son diferentes estructuras. Selecciono acá estos apoyos, le doy Assign, Join Restraints, vamos a ponerle un apoyo articulado. Y acá selecciono esto de acá, este de acá y esto de acá. Y le doy Assign, Join Restraint. Seleccionamos un apoyo simple. Si miro esto en 3D, lo que hice fue lo siguiente. Modelar una estructura solamente de viguetas. Y estas viguetas son las que voy a luego a correr y a comprobar con el método de Cross. Y con mi edificio original, ¿sí? Tiene que haber una diferencia de diagrama de más o menos del 10 al 15%. Listo, y al correr el modelo se obtiene estas diferencias, ¿sí? Entonces este modelo es un poquito diferente, ven la vigueta que analizamos, ¿sí? Aquí hay un poquito de diferencia entre estos momentos, esa diferencia de momentos hay que calcularla, mirar ese porcentaje. Y entonces con estos modelos es que vamos a analizar las cargas sobre la estructura general y sobre la vigueta, ¿sí? Obviamente aquí tengo una carga combinación última, pero puede ser también una D más L para combinaciones de servicio, pero como en este edificio no me pedía medir deflexiones, no hay necesidad. Depende del objetivo del ejercicio, ustedes cambian y modifican la estructura. Bueno, comparen modelo versión 1, modelo versión 2, modelo viguetas y me avisan cómo les da.